Saludamos a esta hora a uno de los expertos constitucionalistas más importantes de Colombia, el doctor Juan Manuel Charri. Está con nosotros a esta hora. Doctor Charri, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos y quienes nos acompañan, muy buenos días. Gracias por darnos unos minutos acá en Vélez por la mañana. Primero quiero preguntarle sobre lo que acaba de ser noticia muy importante en Colombia, y son estas declaraciones del doctor Montealegre sobre la paz total, la discusión de un nuevo marco legal y el sometimiento de estas bandas criminales a lo que actualmente existe. ¿Usted cómo lee estas declaraciones? Estamos en un proceso de paz que los colombianos no entendemos si lo permite la ley, no lo permite la ley. ¿Qué es lo que está en discusión? Bueno, Luis Carlos, hemos tenido, yo diría que muchos intentos de negociaciones con grupos alzados en armas. Después se abrió la posibilidad de negociar con grupos delincuenciales organizados. Este gobierno planteó la paz total en dos carriles, diría yo, unas negociaciones con grupos insurgentes y un sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. Yo creo que en este momento la reflexión debe estar encaminada a si realmente han servido todas esas negociaciones, porque ha habido unas exitosas, por supuesto. El M-19 negoció exitosamente con el gobierno Barco y con el gobierno Gaviria y ingresó, digamos, válidamente a la vida civil y política. Las FARC en el gobierno Santos con grupos disidentes, pero hemos tenido muchos intentos fallidos y lo cierto, para decirlo en términos simples, es que no hemos alcanzado la paz en Colombia. Doctor Charri, pero lo que trata de hacer el presidente está en el marco legal, porque también lo que dice el señor Montalegre en las últimas horas es que van a intentar hacer otro marco legal. ¿De qué estamos hablando? ¿De la aplicación de la ley, de la norma como hoy, o que se va a crear otro marco legal para esta gente? Bueno, aquí se expidió una ley de paz total y esa ley hacía esa diferenciación entre negociaciones con grupos insurgentes y sometimiento a la justicia. En su momento se criticó esa ley porque no había un instrumento legal para sometimiento de los grupos delincuenciales y no bastaba con con la simple afirmación de que se sometieran, sino que debía haber unas condiciones específicas para ello. Yo creería que ese marco no ha funcionado correctamente, no ha sido eficiente, no tenemos avances de la paz total en Colombia, tenemos muchas negociaciones con muchos emisarios y agentes de paz, pero no ha habido resultados efectivos. Yo creo que el ministro se refiere a que debe mejorarse el marco legal para esas negociaciones, tanto de la insurgencia como de los grupos delincuenciales. Ese marco legal, perdón por la repetición del concepto, pero ese marco legal, ¿es constitucional? Bueno, en el pasado esas fórmulas de negociación han sido revisadas por la Corte Constitucional y han sido declaradas ajustadas a la Constitución, seguramente con algunos puntos que no hayan pasado el juicio de constitucionalidad. Habría que ver el texto de la norma, habría que tramitar la nueva ley, aprobarla, porque el control de constitucionalidad es posterior y a instancias de demanda ciudadana. Pero dados los antecedentes, uno diría que un nuevo marco legal razonable seguramente estaría ajustado a a la Constitución si se siguen las líneas jurisprudenciales anteriores. Ahora, entendiendo el primer postulado de su primera respuesta, eh, ¿por qué tenemos que hacer tantos procesos de paz, tantos marcos jurídicos para tantas organizaciones criminales? El entendido del ciudadano tradicional es que la ley es la ley. ¿Por qué modificamos la aplicabilidad de la misma para que se someta a unos grupos que no están sometidos a la ley? Pues usted lo decía, Luis Carlos, cuando ingresé a la sala de espera, el delito en Colombia paga. Y lo triste es que si revisamos históricamente, las negociaciones de paz se han utilizado estratégicamente por los grupos insurgentes para ganar terreno en la guerra y en la política. Y lo cierto es que no tenemos paz. Entonces yo creo que debemos hacer un alto en el camino y revisar la estrategia que hemos tenido hasta el momento porque hemos relativizado la ley y lo que tenemos que hacer es cumplirla. Otra cosa que me genera muchas dudas y quisiera conocer su concepto, doctor Charri, es el proceso de paz con las FARC presentado por Juan Manuel Santos. Tenía una cláusula que se repitió en múltiples oportunidades, que es la de no repetición. Y era,
Si las FARC se someten al proceso de paz que hemos acordado, si sus individuos se someten a este proceso de paz, van a tener una justicia especial para la paz, que es la JEP. Y esa tiene unas penas alternativas, tiene unos reconocimientos y demás. Decía Juan Manuel Santos y el gobierno Santos y los constructores de ese proceso de paz que esta era la única oportunidad que tenían los miembros de las FARC para someterse. Si no se sometían a este proceso de paz, toda la ley les iba a caer. Digamos, esa era la zanahoria, esa era la invitación. Sométase, aquí tenemos algo especial para usted. Si no, le va a caer el peso de la ley. Pero lo que hace el gobierno de Gustavo Petro es omitir ese proceso de paz, ese marco legal que se establece, y le está diciendo a esa gente que le dicen disidencias, pero realmente son FARC, siempre fueron FARC y siempre van a ser FARC. Esas FARC que no se sometieron, que siguen siendo FARC, les están diciendo, bueno, no te sometiste, ahora tengo otra oportunidad para ti. ¿No es eso romper el proceso de paz? Pues Luis Carlos, sin duda, y tenemos una discusión jurídica. Algunos pensamos, como usted señala, que quienes no se acogieron no podrían volverse a acoger en el futuro. Y creemos que estarían violando las condiciones de ese muy complejo acuerdo de paz que se hizo en el gobierno Santos y que criticamos en distintos aspectos. Pero sin embargo se abre camino la interpretación, que no comparto, de que ahora en un nuevo marco no se tiene que aplicar esa prohibición porque hay unas nuevas condiciones, una nueva ley y una nueva posibilidad de negociación. Y entonces, insisto, estamos abriendo unos procesos de negociación que lo que dan son réditos en la guerra y en la política y no alcanzamos la paz. Explíqueme esa parte de réditos en la política que me parece muy interesante. Bueno, pues fíjese lo que ocurrió con las FARC. Obtuvieron curules en el Senado sin pasar por elecciones democráticas, obtuvieron beneficios y tienen una disidencia que hace la guerra. O sea, ganan en los dos frentes. Ganan políticamente, en el sentido de que obtienen un espacio institucional, participación política, reconocimiento como partido, y hay otro sector que se mantiene en la insurgencia con nuevas posibilidades de negociación, cada vez con un rasero más alto, porque cada vez la negociación pide más que la anterior. Si uno revisa las leyes de amnistía y indulto del gobierno de Belisario Betancur, por ejemplo, con las FARC, allí lo que se negociaba era la entrega de armas. No se negociaban curules, ni planes de erradicación de cultivos ilícitos, ni programas de financiación, sino simplemente cómo se ingresaba a la vida civil desde la insurgencia. Cada día hemos ido haciendo más complejo y más caro la negociación con los grupos insurgentes. Wow, eso que usted nos acaba de decir es supremamente poderoso porque si uno lo pone en perspectiva, lo que está pasando es que los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas, negocian, les dan menos penas y les dan posibilidades políticas. Pasa con el M-19. Luego vuelve a pasar con las FARC, ¿no? Y ahora, entonces, podríamos estar frente a lo mismo. Narcotraficantes, delincuentes, guerrilleros, que negocian en otro marco jurídico para supuestamente hacer la paz y tienen representación política. O sea que en lo macro, si uno lo pensara en lo macro, dijera, bueno, lo que está pasando en el tiempo es que esa mezcla de violencia y política lo que está terminando en arrojar es que los violentos y los que han sido parte de grupos insurgentes son los que terminen manejando el país a través de todo esto por terminar en la política. Sí, Luis Carlos, usted lo está diciendo, el balance hay que hacerlo en los últimos 50 años, que supera, digamos, por mucho las expectativas de la violencia de los años 50 del siglo anterior, que terminó en el Frente Nacional. Y tenemos, en mi opinión, digo, que hacer un alto en el camino y revisar si realmente estamos haciendo las cosas bien o si lo que hicimos fue crear un incentivo perverso para que el delincuente negocie con el Estado. Sí, eso es tal cual, la creación de un incentivo perverso para que el delincuente negocie con el Estado, tenga menos penas y termine en la política ejerciendo el poder. Es un cambio de manos de poder. Doctor Chari, lo traigo también para otro tema, agradeciéndole por su tiempo, que es muy importante en el tema nacional y que era lo que nos convocaba inicialmente esta entrevista, pero era imposible no preguntarle sobre estos temas. Es lo que está pasando con Álvaro Leiva, sus declaraciones y lo que empieza a buscar la fiscalía. En su concepto, ¿debajo de esto realmente hay algo? Bueno, Luis Carlos, el punto de partida para la reflexión jurídica es el debido proceso constitucional que trae un inciso, para hablar en términos de abogado muy claro, y es que
las pruebas recaudadas fuera del debido proceso son nulas de pleno derecho. Entonces, yo inicio cada vez que hablan de filtraciones de conversaciones y grabaciones diciendo estas no tienen validez judicial, porque no sabemos de dónde proceden, no sabemos cómo se tomaron, no sabemos quién las filtró, sabemos una parte de esa conversación que llega a un medio de comunicación y se difunde. Y genera, por supuesto, un impacto de opinión pública, pero jurídicamente, pues no son nada. Y tienen que ser, en principio, reconocidas por la persona que las emitió y tienen que tener validación a través de otros hechos y de circunstancias que la rodean. De manera que las grabaciones para mí, pues lo que generan es opinión pública y lo que tenemos hasta el momento, que tendría que tener ratificación por parte del ex canciller, son las cartas que le ha presentado a la opinión pública, señalando una serie de situaciones en donde el presidente de la República habría incumplido con sus funciones a lo largo de estos 3 años de mandato. Eso es muy interesante porque además usted lo pone muy bien, como prueba no existe. Prueba, el proceso no está, cuál es el proceso, de dónde vienen las grabaciones, quién las editó, por qué las editaron. Y como vienen y fueron filtradas a un medio periodístico, el medio periodístico tiene amparado en la ley no revelar su fuente y no revelar sus contenidos. Así que por lo tanto, ahí no va a haber material probatorio, si esa fuera la palabra, yo no soy abogado, pero material probatorio para trabajar en un supuesto proceso. Sí, usted lo dice claramente, no. Digamos, los medios de comunicación tienen protección constitucional y legal en el sentido de que hay reserva de la fuente, no tienen que explicarla. Eso ya se ha debatido suficientemente ante los jueces y así es. Lo que tenemos es una información que no tiene mérito probatorio. Lo que hay es, por decirlo de alguna forma, un indicio, un elemento de opinión que hay que validar con quienes intervinieron en la conversación y con las situaciones de contexto, pero allí no hay elementos suficientes para iniciar o para que haya, digamos, un juicio, decir uno que hay un golpe de Estado, porque puede ser una conversación coloquial entre dos amigos, especulando posibilidades, dando opiniones en confianza y responsablemente sobre la situación, como puede ser algo muy serio, pero lo cierto es que la grabación en sí misma no constituye prueba alguna. Eh, que alguien en un restaurante hable con otra persona, diga, a ese señor hay que tumbarlo porque hace esto y debería pasar esto y esto, ¿es un delito? En mi opinión, no. En mi opinión sería una simple opinión, si se quiere un deseo, una apreciación ciudadana, sería delito si se fraguara un plan para, por la fuerza, sacar a una persona de su cargo público, digamos, ilícitamente, pero pensar que una persona no debe estar o querer o no compartir o no desear que una persona ejerza el cargo. Fíjese usted que las manifestaciones de la oposición al gobierno pues se sintetizan en la frase fuera Petro, que es el deseo de que se vaya. Y es una manifestación, simplemente es una protesta con un deseo y con una expresión de rechazo, seguramente por las decisiones que ha tomado el gobierno en distintos frentes. En lo jurídico y en lo judicial, el contexto y los tiempos son muy importantes. Eh, ¿Qué le dice a usted de los tiempos en los cuales se conocen estas supuestas grabaciones? Bueno, yo creo que los tiempos en el tema de Álvaro Leiva pesan mucho, porque no solo son las grabaciones, sino también las cartas. Uno se pregunta a una persona que estuvo cerca del presidente, que nos está contando, nos está dando fe de unos incidentes, ¿por qué se espera tanto tiempo para hacerlo? Si lo considera tan grave y debe ser objeto, digamos, de juicio, de valoración de la opinión y de los órganos respectivos, ¿por qué se demora tanto el hacerlo? Entonces queda, digamos, la sospecha o la inquietud de que haya móviles políticos de coyuntura, de oportunidad, para poner esos hechos sobre la mesa. Eh, si yo estoy en un restaurante y Ujú. a mi lado hay una mesa y me parece que lo que están discutiendo ahí es relevante y los grabo, ¿eso es un delito? Bueno, en estricto sentido, delito penal no, pero los civilistas hablan de delito civil. Es una infracción a la privacidad. Las personas tenemos derecho a comentar con nuestros amigos y allegados los temas que queramos. Y si hay un tercero, debe pedir permiso digamos, debe obtener el consentimiento para que esa información transfiera
la esfera privada o íntima de las personas. De manera que las conversaciones particulares no pueden ser filtradas o grabadas sin la autorización de las personas que participan en ella. Doctor Charri, viéndolo en contexto todo, ¿usted cómo lee el tema de las grabaciones de Leiva? Bueno, yo la verdad, como decía mi padre, a los abogados nos pagan por pensar mal, y es por explorar posibilidades. A mí me parece muy sospechoso, si se quiere, que toda esta información esté saliendo en este momento y que involucre distintos funcionarios públicos. O sea, yo creo que aquí hay, digamos, un interés político y una coyuntura política en jugar, en poner a la opinión en estos temas. ¿Ponerlos para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hacerle mal ambiente al presidente, yo lo que sospecharía, por decirlo de cualquier forma, es que se han roto lazos internos en el gobierno de Petro, con el ex canciller y con la vicepresidenta, y están de alguna forma poniendo en evidencia esa circunstancia y tratando de hacerle daño al gobierno. ¿Y ahí quién gana? Bueno, en Colombia nos la pasamos de escándalo en escándalo, Luis Carlos, y yo no creería que esto pase a mayores ni por un lado ni por el otro. No creo que el daño al gobierno sea muy alto. Ya ha tenido muchos daños y muchas críticas con otros escándalos, y no creo que se deduzcan responsabilidades penales para el ex canciller Álvaro Leiva. Es decir, esto es una cortina de humo para afectar más la relación entre Francia Márquez y Gustavo Petro. Sí, yo creería que, no sé si cortina de humo, pero sí es, digamos, una manifestación de esas tensiones, no sé propiciada por quién o con qué interés, pero sí es la muestra de que las cosas no están funcionando bien en esas relaciones al interior del gobierno. Doctor Charri, como siempre, es un placer hablar con usted, entender un poco más constitucionalmente qué significan otras cosas y también tener su opinión en estos temas tan importantes. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes, Luis Carlos. Feliz día para todos. Gracias, un abrazo. Muy interesante entrevista con uno de los expertos constitucionalistas más importantes del país, el doctor Juan Manuel Charri, acá en Vélez por la Mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo, Vélez por la Mañana, a las 7 de la mañana. Suscríbete.